La Guerra de 1812, un conflicto entre los incipientes Estados Unidos y Gran Bretaña, terminó en un punto muerto. A pesar de la falta de un vencedor claro, la guerra tuvo profundas implicaciones para los territorios que un día se convertirían en Canadá. Después de la firma del Tratado de Gante en 1814, la Norteamérica británica siguió siendo un mosaico de colonias separadas. El Alto Canadá, ahora Ontario, y el Bajo Canadá, ahora Quebec, se erigieron como entidades distintas, divididas por el idioma, la cultura y una creciente sensación de malestar político. Las provincias marítimas también poseían sus propias identidades e intereses únicos. Esta desunión, junto con una creciente sensación de insatisfacción con el dominio colonial, preparó el escenario para décadas de cambio político y social. El final de la guerra vio un aumento en la inmigración de las islas británicas. Esta afluencia, si bien reforzó la población, también exacerbó las tensiones existentes. Los recién llegados, en su mayoría protestantes de habla inglesa, a menudo chocaban con la población católica de habla francesa establecida en el Bajo Canadá. El gobierno británico, ansioso por mantener el control y asimilar a los canadienses franceses, a menudo favorecía los intereses ingleses. Las políticas de distribución de tierras, por ejemplo, favorecían a los colonos protestantes, marginando aún más a los canadienses franceses. Las semillas del resentimiento, sembradas en estas primeras décadas del siglo XIX, eventualmente florecerían en una rebelión abierta. Este periodo también fue testigo del surgimiento de una nueva generación de líderes en la Norteamérica británica. Estos individuos, influenciados por los ideales de la Ilustración y el fervor republicano al sur de la frontera, comenzaron a agitar por una mayor autonomía. Se irritaban bajo un sistema donde funcionarios no electos, responsables ante la distante corona británica, tenían las riendas del poder. Periódicos como el Canadien Courant en el Alto Canadá y Le Canadien en el Bajo Canadá se convirtieron en plataformas para la disidencia, desafiando el status quo y abogando por la reforma política. La demanda de un gobierno responsable, donde el poder ejecutivo sería responsable ante la asamblea electa, se hizo más fuerte. El camino hacia el autogobierno, sin embargo, sería largo y arduo. Las profundas divisiones dentro de la sociedad de la Norteamérica británica, junto con la reticencia de los británicos a ceder el control, significaron que el progreso sería lento y a menudo encontraría resistencia. La lucha por un gobierno responsable, un capítulo definitorio en el camino de Canadá hacia la nación, estaba a punto de entrar en una fase crítica. Las llamas de la rebelión, cociéndose a fuego lento bajo la superficie, estaban a punto de estallar. La guerra de 1812, aunque militarmente inconclusa, jugó un papel crucial en la formación de una identidad canadiense distintiva. Por primera vez, las dispersas colonias de la Norteamérica británica se enfrentaron a un enemigo común, una amenaza compartida que trascendió sus divisiones internas. La exitosa defensa contra la invasión estadounidense, aunque atribuida en gran parte a la valentía de las tropas regulares británicas y los aliados de las primeras naciones, fomentó un sentido de unidad y orgullo colectivo. Este naciente sentido de identidad canadiense contrastaba con el creciente republicanismo de los Estados Unidos. La guerra también destacó la importancia estratégica de la Norteamérica británica para el Imperio británico. Las colonias, ricas en madera y otros recursos, representaban un eslabón vital en la red global del imperio. Mantener el control sobre estos territorios se volvió primordial para los británicos, especialmente frente al expansionismo estadounidense. Este cálculo estratégico, sin embargo, a menudo se producía a expensas del deseo de los colonos de una mayor autonomía. El gobierno británico, cauteloso de repetir los errores que llevaron a la Revolución Americana, buscó mantener un control firme sobre sus posesiones norteamericanas. El final de la guerra marcó el comienzo de un período de relativa paz y prosperidad. El comercio floreció y la población creció de manera constante. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente estabilidad, las tensiones se cocían a fuego lento. La afluencia de inmigrantes británicos, si bien impulsó la economía, también generó fricciones sociales y políticas. Los recién llegados, a menudo con un sentimiento de derecho, chocaron con la población existente por la tierra, los recursos y la representación política. El gobierno colonial, dominado por una pequeña élite, a menudo parecía más interesado en preservar el statu quo que en atender las necesidades de la creciente colonia.
La guerra de 1812, si bien forjó un sentido de identidad compartida, también expuso las fallas dentro de la sociedad norteamericana británica. La lucha por un gobierno responsable, por un sistema donde los representantes electos tuvieran el verdadero poder, fue, en muchos sentidos, una consecuencia directa de la guerra y sus secuelas. El deseo de una mayor autonomía, encendido en los campos de batalla, continuaría ardiendo brillantemente en los corazones y las mentes de los canadienses. A medida que se desarrollaban las décadas posteriores a la guerra de 1812, el deseo de reforma política se intensificó tanto en el Alto como en el Bajo Canadá. Una creciente clase media, inspirada por los ideales de la Ilustración y el ejemplo de la República estadounidense, se irritaba bajo un sistema donde el poder se concentraba en las manos de unos pocos selectos. Esta élite gobernante, a menudo llamada el Pacto Familiar en el Alto Canadá y la Camarilla del Castillo en el Bajo Canadá, consistía en terratenientes ricos, funcionarios de alto rango y líderes de la Iglesia anglicana. Controlaban las palancas del poder y a menudo mostraban poco interés en las preocupaciones de la gente común. Los reformadores, por otro lado, abogaban por un sistema más democrático, uno donde los representantes electos fueran responsables ante las personas a las que servían. Exigían cambios en el sistema electoral, que estaba plagado de corrupción y limitaba el sufragio a una pequeña fracción de la población. También pedían un mayor control sobre los asuntos locales, argumentando que el gobierno colonial, subordinado a la distante corona británica, no estaba en contacto con las necesidades de las colonias. Los periódicos se convirtieron en plataformas importantes para difundir las ideas reformistas. Editores como William Lyon Mackenzie en el Alto Canadá y Louis-Joseph Papineau en el Bajo Canadá utilizaron sus publicaciones para criticar al gobierno, exponer la corrupción y conseguir apoyo para su causa. Las reuniones públicas y los debates se hicieron cada vez más comunes, proporcionando foros para que los ciudadanos expresaran sus quejas y exigieran cambios. Sin embargo, el movimiento de reforma no era una entidad monolítica. Existían divisiones lingüísticas, regionales e ideológicas que a menudo dificultaban la capacidad de los reformadores para presentar un frente unido. A pesar de estas divisiones internas, el movimiento de reforma ganó impulso a lo largo de las décadas de 1820 y 1830. Se enviaron peticiones al Parlamento británico exigiendo la reparación de agravios. Los candidatos con mentalidad reformista se presentaron a las elecciones a menudo enfrentándose a la intimidación y al fraude electoral. El gobierno colonial, aunque promulgó algunas reformas menores, se mantuvo en gran medida resistente a cualquier cambio significativo que amenazara su control del poder. El escenario estaba listo para una confrontación dramática, un choque entre las fuerzas de la reforma y el arraigado poder de la élite colonial. El descontento latente en el Alto y Bajo Canadá finalmente estalló en el invierno de 1837 a 38. Frustrados por años de intransigencia gubernamental e inspirados por los acontecimientos en Europa y Sudamérica, los reformistas tomaron las armas. Si bien los levantamientos no tuvieron éxito en última instancia, demostraron ser un punto de inflexión crucial en la historia de Canadá, lo que obligó al gobierno británico a confrontar los profundos agravios de sus súbditos norteamericanos. En el Bajo Canadá, la rebelión fue dirigida por Louis-Joseph Papineau, un carismático abogado y presidente de la Asamblea Legislativa. Papineau abogó por una mayor autonomía franco-canadiense dentro del Imperio Británico. Chocó repetidamente con el gobernador británico, Lord Gosford, por el control de las finanzas de la colonia y el ritmo de la reforma política. En noviembre de 1837, después de que el gobierno británico rechazara las demandas de Papineau de un gobierno responsable, estalló una rebelión armada en los alrededores de Montreal. Los patriotas, como se conocía a los rebeldes mal armados y organizados, lucharon valientemente, pero finalmente fueron derrotados por las fuerzas británicas. Papineau huyó a los Estados Unidos, mientras que cientos de rebeldes fueron arrestados y algunos fueron ejecutados. En el Alto Canadá, la rebelión fue de menor escala, pero impulsada por frustraciones similares con el gobierno oligárquico y la falta de representación. William Lyon Mackenzie, un fogoso editor de periódicos y miembro de la Asamblea Legislativa, emergió como el líder de la rebelión del Alto Canadá. Mackenzie abogó por una república al estilo estadounidense,
creyendo que solo la independencia completa del dominio británico podría garantizar una verdadera democracia. En diciembre de 1837, Mackenzie y sus seguidores intentaron tomar la capital colonial en Toronto, pero fueron rápidamente derrotados por la milicia leal. Mackenzie, como Papineau, buscó refugio en los Estados Unidos, donde continuó agitando por la reforma. Las rebeliones de 1837 a 38, aunque breves y sin éxito, enviaron ondas de choque a través del Imperio Británico. Expusieron la fragilidad del dominio colonial y la profunda insatisfacción con el orden político existente. El gobierno británico, ahora muy consciente de la necesidad de una solución, envió a Lord Durham, un destacado político Whig, para investigar las causas fundamentales de los disturbios y recomendar un curso de acción. John George Lambton, el conde de Durham, llegó a la Norteamérica británica en 1838 con el mandato de investigar las causas de las recientes rebeliones y proponer soluciones para prevenir futuros disturbios. Durham, un reformador liberal para los estándares británicos, era, sin embargo, un firme creyente en la unidad imperial británica. Su tarea era encontrar una manera de reconciliar el deseo de los colonos de una mayor autonomía con la determinación del gobierno británico de mantener el control sobre sus posesiones norteamericanas. El informe de Durham, publicado en 1839, resultó ser uno de los documentos más influyentes en la historia canadiense. Ofreció una mordaz acusación del gobierno oligárquico que había prevalecido en el Alto y Bajo Canadá, criticando al Family Compact y al clique del Château por su corrupción, ineficiencia y desprecio por las necesidades del pueblo. Durham argumentó que la causa raíz de las rebeliones residía en la falta de un gobierno responsable, donde el poder ejecutivo sería responsable ante la asamblea electa. La recomendación más controvertida de Durham, sin embargo, fue la asimilación de los canadienses franceses en una sola mayoría angloparlante. Él creía que la supervivencia del dominio británico en Norteamérica dependía de la creación de una población unificada y leal. Para lograr esto, propuso unir el Alto y el Bajo Canadá en una sola provincia con una sola legislatura, donde los canadienses franceses serían superados en número y su influencia diluida. Durham creía que esto animaría a los canadienses franceses a abandonar su idioma y cultura y asimilarse a la mayoría protestante angloparlante dominante. El informe de Durham tuvo reacciones mixtas. Los reformadores acogieron con beneplácito su llamado a un gobierno responsable, pero se indignaron por su propuesta de asimilar a los canadienses franceses. Los propios canadienses franceses se sintieron profundamente ofendidos por la actitud desdeñosa de Durham hacia su idioma y cultura, viéndola como un ataque a su identidad. El gobierno británico, aunque inicialmente receptivo a las recomendaciones de Durham, finalmente se retractó de los aspectos más controvertidos de su informe, por temor a que inflamara aún más las tensiones en las colonias. A pesar de su naturaleza controvertida, el informe de Durham tuvo un profundo impacto en el curso de la historia canadiense. Su llamado a un gobierno responsable se convirtió en un grito de guerra para los reformadores, mientras que su análisis de los problemas subyacentes en la Norteamérica británica sentó las bases para futuros cambios políticos. La idea de unir a los dos Canadás, aunque inicialmente se propuso como un medio para asimilar a los canadienses franceses, eventualmente resurgiría como una forma de romper el estancamiento político y crear una colonia más estable y próspera. En 1840, el Parlamento británico aprobó el Acta de Unión, fusionando el Alto y el Bajo Canadá en una sola entidad, la provincia de Canadá. Esta medida, inspirada en gran parte por las recomendaciones de Lord Durham, tenía como objetivo abordar la inestabilidad política que había plagado a los Canadás durante décadas. Sin embargo, el Acta de Unión, si bien abordó algunos problemas, también creó otros nuevos y, en última instancia, no logró sofocar el deseo de un gobierno responsable. El Acta de Unión abolió las legislaturas separadas del Alto y el Bajo Canadá, reemplazándolas por una sola legislatura bicameral que constaba de un Consejo Legislativo designado y una Asamblea Legislativa electa. A cada región se le otorgó la misma representación en la Asamblea, a pesar de que el Bajo Canadá tenía una población mayor.
Esta medida, destinada a garantizar el dominio canadiense-inglés, resultó contraproducente. Los canadienses franceses, ahora unidos en la oposición, a menudo mantenían el equilibrio de poder, lo que les permitía bloquear la legislación que consideraban desfavorable. El Acta de Unión también tenía como objetivo abordar el problema de las finanzas gubernamentales. El Alto Canadá, agobiado por la deuda de los proyectos de infraestructura, esperaba beneficiarse de la posición financiera más sólida del Bajo Canadá. Sin embargo, la fusión hizo poco para resolver las disparidades económicas subyacentes entre las dos regiones. El resentimiento creció, particularmente entre los canadienses del Alto Canadá que sentían que estaban cargando con una parte injusta de la carga financiera. La deficiencia más significativa del Acta de Unión fue su incapacidad para otorgar un gobierno responsable. El poder ejecutivo, designado por el gobernador británico, no rendía cuentas a la asamblea electa. Esto significaba que la asamblea, aunque podía debatir y aprobar leyes, tenía poco control sobre cómo se implementaban esas leyes. El gobernador, actuando según las instrucciones de Londres, aún podía anular los deseos de la asamblea, frustrando a los reformadores que lo veían como una continuación del antiguo sistema de control colonial. El Acta de Unión, si bien pretendía unificar a los Canadás, en última instancia exacerbó las tensiones existentes y no abordó la demanda fundamental de un gobierno responsable. Se necesitaría una nueva generación de líderes políticos, dispuestos a cerrar la brecha entre los canadienses, ingleses y franceses para encontrar una solución viable. La lucha por un gobierno responsable en Canadá llegó a un punto de inflexión en la década de 1840 con la improbable pero altamente efectiva alianza de Robert Baldwin y Louis Hippolyte Lafontaine. Baldwin, un reformista del Alto Canadá, y Lafontaine, un moderado del Bajo Canadá, reconocieron que lograr un gobierno responsable requeriría cooperación y compromiso entre sus respectivos grupos lingüísticos y regionales. Baldwin y Lafontaine colaboraron por primera vez a finales de la década de 1830, encontrando puntos en común en su creencia compartida de que el poder ejecutivo debía rendir cuentas a la asamblea electa. Tras el Acta de Unión, formaron un frente unido en la nueva asamblea legislativa, abogando por un gobierno responsable y trabajando para cerrar la brecha entre los canadienses, ingleses y franceses. Su asociación, aunque inicialmente vista con sospecha por los intransigentes de ambos lados, demostró ser una poderosa fuerza de cambio. En 1848, tras unas elecciones generales, en las que los reformistas ganaron la mayoría de los escaños, el gobernador general, Lord Elgin, pidió a Baldwin y Lafontaine que formaran un gobierno. Esto marcó un momento decisivo en la historia de Canadá. Por primera vez, el poder ejecutivo estaba compuesto por personas que contaban con la confianza de la asamblea electa, estableciendo efectivamente el principio de gobierno responsable. El gobierno de Baldwin-Lafontaine, a pesar de enfrentarse a la oposición de elementos conservadores, demostró ser notablemente exitoso. Implementaron una amplia gama de reformas, incluyendo la expansión del derecho al voto, la secularización de la educación en el Alto Canadá y la promoción del desarrollo económico. Sin embargo, su logro más significativo fue demostrar que un gobierno responsable podía funcionar en una colonia con una población diversa y una historia de división. El éxito del gobierno de Baldwin-Lafontaine tuvo consecuencias de gran alcance. Estableció un precedente para el gobierno responsable en todo el Imperio Británico, inspirando a los reformistas de otras colonias a exigir una mayor autonomía. En Canadá marcó el comienzo de una era de estabilidad política y crecimiento económico, sentando las bases para la Confederación y el surgimiento de una nación autónoma. El logro del gobierno responsable en 1848 marcó un punto de inflexión en el camino de Canadá hacia la nación. Demostró que un sistema de gobierno basado en el consentimiento de los gobernados podía funcionar, incluso en una colonia con una población diversa y una historia de división. Sin embargo, el camino hacia la Confederación, el proceso por el cual Canadá se transformaría de un conjunto de colonias separadas en un dominio autónomo, seguía siendo largo y complejo. Las décadas siguientes fueron testigos de un periodo de importantes cambios políticos y económicos.
Llegó el ferrocarril, conectando la vasta extensión de la Norteamérica británica y facilitando el comercio y la comunicación. La población creció rápidamente, impulsada por la inmigración desde Europa. Nuevos territorios, como la Columbia Británica y la isla de Vancouver en la costa del Pacífico, se unieron a las colonias existentes, ampliando el alcance geográfico de la Norteamérica británica. Sin embargo, estos cambios también trajeron nuevos desafíos. El sistema político, diseñado para una colonia más pequeña y menos compleja, tuvo dificultades para hacer frente a las demandas de una población creciente y cada vez más diversa. El equilibrio de poder entre las diferentes regiones de la Norteamérica británica cambió, lo que condujo a un estancamiento político y a la inestabilidad. A principios de la década de 1860, un número creciente de líderes políticos comenzó a reconocer que se necesitaba un cambio más fundamental. Argumentaron que una unión federal de las colonias británicas de Norteamérica, cada una con su propio gobierno provincial, pero unidas bajo un gobierno federal central, ofrecía la mejor esperanza de estabilidad y prosperidad a largo plazo. La idea de la confederación cobró impulso, impulsada por una compleja interacción de factores, incluyendo la amenaza del expansionismo estadounidense, el deseo de una mayor integración económica y la creencia de que un Canadá unido sería más fuerte y tendría más influencia en el escenario mundial. En 1867, después de años de negociaciones y maniobras políticas, el Acta de la Norteamérica Británica fue aprobada por el Parlamento británico, creando oficialmente el dominio de Canadá. El camino hacia la Confederación fue largo y arduo, marcado por luchas políticas, malestar social y profundos cambios en el panorama social, económico y político de la Norteamérica británica. El logro del gobierno responsable, un testimonio de los incansables esfuerzos de reformadores como Baldwin y LaFontaine, sentó las bases cruciales para la Confederación, allanando el camino para el surgimiento de un Canadá autónomo e independiente.